La entrevista Prime. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidas y bienvenidos, buenas noches, para revisar, como siempre, temas de actualidad en profundidad, ¿no? Esa es la idea de esta entrevista Prime en Mega Noticias Ahora. Y hoy vamos a conversar con el ex subsecretario de Hacienda, además decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber, que está con nosotros. Weber es como se pronuncia exactamente su apellido. Alejandro, gracias por estar aquí. Hay tantos temas de economía que el listado se nos va a hacer. Ojalá y el tiempo nos alcance. Tanto que hablar. Muchas gracias por la invitación, Juan Manuel. Alejandro, pero voy a partir con las tarifas eléctricas, porque las tarifas eléctricas tienen un copado, digamos, parte importante del debate. Primero, en términos generales, ¿no? Todos sabemos que hubo una postergación, ¿no? Se suspendió el alza o la adecuación de las tarifas a partir del el estallido social, ¿no? Donde no solamente fueron estas, sino que otras tarifas también que vivieron más o menos el mismo fenómeno. Sin embargo, en algún momento se dan cuenta que hay que pagarla. Y estamos en ese proceso ahora. Y hemos pasado por distintas etapas con distintas iniciativas legales que se convirtieron en procesos, digamos, de proyectos de ley discutidos por el Congreso. Pero de golpe nos encontramos con que en promedio, porque los promedios por supuesto que pueden a veces distorsionar un poco, vamos a tener un incremento, por ejemplo, para los sectores residenciales equivalente casi al 60% de aquí al próximo año. Y eso es mucho. ¿Qué nos pasó en el camino que no fuimos capaces antes de adecuar las tarifas para no encontrarnos con este golpe, ¿no? Que además tiene un debate inflacionario del que vamos a hablar después? Sí, la memoria es frágil, Juan Manuel, por eso hagamos un pequeño flashback de qué pasó. El año 2019, después del estallido social, hubo muchas presiones por generar ciertos resultados para la ciudadanía y en el contexto de la pandemia también hubo una petición general a distintos sectores por congelar precios. Eso ocurrió en el sector eléctrico con una ley que lo que hacía era decir, mire, vamos a congelar esto por un tiempo, pero el año 2022 vamos a tener que volver a pagar la cuenta. Y esta cuenta decía, mire, nosotros nos vamos a poder endeudar por hasta 1.350 millones de dólares. Ese era el tope. Hagamos un resumen, hoy día estamos en 6.000 millones de dólares las deudas. Y la pregunta, ¿qué nos pasó? Bueno, en el año 2022 al gobierno del presidente Boric le correspondía iniciar las nuevas tarifas. Por motivos que seguramente fueron políticos, esto no ocurrió. Recordemos que el año 2022, Juan Manuel, tuvimos la peor inflación en 30 años. 12,8%, y de haberse aplicado en ese momento el aumento de las tarifas que correspondía, por cierto, la inflación de ese año hubiese sido aún mayor. Por lo tanto, seguramente hubo una definición política del gobierno. Pero ahora estamos en este otro contexto, en que hay una nueva ley que fue aprobada en abril y que empieza a aplicarse el 1 de julio, desde ahora, con incrementos que van a estar del orden del 20%, y como dices tú, en régimen hasta el 60%. ¿Por qué es escalonado? Porque es julio, después entiendo que hay otra que está fijada. Es progresivo. Es progresivo, octubre, comienzo del próximo año, y así, ¿no? Claro. Exactamente. ¿Cuál es el drama de esto? Es que, ¿qué es lo que corresponde? Hay que pagar la cuenta. La siguiente pregunta es, bueno, ¿quién paga esa cuenta? La pagan los consumidores, la paga el Estado, indirectamente los consumidores a través de los impuestos, pero también tenemos un contexto económico que es real y que es delicado. Y yo planteo permanentemente que el resultado de nuestra economía ha sido mediocre en distintos aspectos. Solo vamos a un elemento que es el costo de vida. En los últimos 5 años, el costo de vida en Chile ha aumentado un 36%, casi 37%. Solo en los últimos 2 años un 20% incrementó el costo de vida. Los salarios en Chile siguen siendo bajos. Hoy día la mediana de los salarios, es decir, la mitad de los trabajadores gana 502.000 pesos o menos. Y vamos a ver cómo a los distintos sectores de la población, pero va a afectar a los más vulnerables, esto también va a impactar. ¿Qué ha dicho el gobierno? Mire, vamos a mitigar este impacto. ¿Cómo? Con un subsidio. Hasta el 40%, ¿no? Hasta el 40%. El gobierno dice que estaríamos hablando de 1,5 millones de familias, cerca de 3 millones de personas, según los registros que tenemos. Pero ese subsidio es de 120 millones de dólares y es un subsidio al que se postula. Hay mecanismos, Juan Manuel, porque no todo puede ser crítica, vámonos a la solucionática, para el gobierno pueda hacer un esfuerzo adicional con la ley de presupuesto, es decir, sin incrementar el gasto presupuestario y generar un subsidio mayor, también acotado. Ya, cuando dice con la ley de presupuesto es en el fondo, ¿dónde acotamos para complementar lo que nos falta para poder aumentar ese subsidio? Porque entiendo que ahora el gobierno a través del Ministerio de Hacienda ha dicho que se allana a evaluar algunas opciones adicionales, como por ejemplo eventualmente, aunque no lo ha confirmado, pero que llegara hasta el 60%, ¿no? Sí, de la población de menores recursos. Y se lo digo por experiencia propia, Juan Manuel, los ministerios de Hacienda saben perfectamente dónde está la plata, dónde no hay y cómo se puede reasignar. Solo para tener órdenes de magnitud, todos los años hay subejecuciones presupuestarias.
Esas subejecuciones están o en gasto corriente, es decir, pago de remuneraciones, burocracia, o gasto de capital para inversión. El año pasado, solo el año pasado, hubo subejecuciones en gasto de capital por cerca de 3.000 millones de dólares. Ya, la subejecución en el fondo es plata aprobada que finalmente por distintas razones no llegó a destino y por lo tanto al final de año se devuelve a las arcas fiscales. Exactamente, en algún momento del año se devuelve y el gobierno define a dónde se va esa plata. Perfecto, pero eso lo define el gobierno ¿cuándo? ¿En qué momento? En cualquier transcurso del año. De hecho, por ejemplo, el gobierno podría decir, ¿sabe qué? De aquí en septiembre podría mirar a fin de año y decir, mire, vamos a tener una subejecución de 1.000 millones de dólares, entonces va a empezar a reasignar ya, pero esos recursos. eso no es como andar bicicleteando un poco, porque si uno va a utilizar plata que estaba destinada a algo, porque ese algo se tenía que pagar, pero por distintas razones, por burocracia, lo que sea, no se pagó, igual esa cuenta hay que pagarla. Entonces no estamos como bicicleteando un lado para poder cubrir otra cuenta. Sí. Que al final del día ya sabemos en qué terminan esas bicicletas, porque se nos sale la cadena y uno se saca la cresta. Perdón que lo diga así. Sí, y cuando se empieza a abrir la llave también sabemos que es difícil de cerrar. El punto, Juan Manuel, es que la evidencia hacia atrás nos muestra que todos los años se subejecuta plata y que esa plata está disponible y el gobierno puede definir en qué se gasta. Y el punto es que hoy día vamos a tener un efecto social importante por el aumento de las tarifas y seguramente el gobierno con el Congreso van a tener que llegar a una solución técnico-política, si tú lo quieres. Ya, ¿era buena la ley que se aprobó en abril para poder darle cumplimiento a, digamos, ponerse al día con esta deuda de no haber incrementado las tarifas cuando correspondía? La ley que aprobó el Congreso, la que finalmente nos lleva a tener este incremento a partir de julio, ¿es una buena ley? Porque ha tenido también debates interesantes al respecto. Sí, a ver, lo que se debió haber hecho, Juan Manuel, es haber pagado la cuenta el año 2022. Esa es la verdad, porque esto es como un globo, ¿no? Que se empieza a acumular, y que finalmente termina reventando. Y hoy día estamos con la pistola en el pecho, tratando de hacer o buscando alguna solución, cuando lo que debimos haber hecho es haber cumplido lo que se acordó el año 2019. Y lo que se acordó el año 2019 es que íbamos a poner un coto al 2022 y el 2022 se empezaba a pagar la cuenta. Ahora, Alejandro, ¿no era un riesgo si el 2022 efectivamente tuvimos la inflación más alta que hayamos tenido los últimos 30 años, yo creo, ¿no? Los últimos 30 años. Que efectivamente además le hubiésemos agregado esa presión de subir e incrementar las tarifas, porque no estoy hablando solamente desde el punto de vista de la mirada macroeconómica y de lo que esto habría significado para el Banco Central, ¿no? De cómo tratar de contener esa inflación, sino que para el costo de vida de la gente. Además de que las cosas estaban caras, había poca plata y teníamos problemas de desempleo, además de decirle vamos a subir la cuenta de la luz. Fíjate que la tasa de desocupación que nosotros teníamos a fines del año 2021 era el 7,4%. Hoy día tenemos una desocupación del 8,5%. Hoy día las familias en términos de empleo están peor. Si consideramos la desocupación, 870.000 personas sin pega, más el déficit ocupacional, las personas en edad de trabajar que debieran estar trabajando y no lo están, 480.000 más. Y los informales, estamos llegando a 4 millones de personas en Chile que están en una situación laboral precaria, o porque no tienen pega o porque tienen una pega de mala calidad. Si se hubiese pagado la cuenta el año 2022, Juan Manuel, tanto para las personas como para el Estado, el costo hubiese sido menor. El costo habría sido menor. Sí. Alejandro, yo sé que la pregunta que voy a hacer es una pregunta que no tiene viabilidad política porque de hecho casi nadie siquiera lo está planteando públicamente. Puede que uno que otro en privado lo comente, pero no existe ninguna posibilidad de que no se pague a partir de julio las tarifas con ese incremento. O sea, yo veo que no existe ninguna posibilidad. La pregunta es quién va a pagar. Y ese incremento o lo van a pagar las personas directamente o lo va a terminar pagando el Estado con impuestos generales. ¿Existe la posibilidad que el Estado termine pagando esa cuenta más allá del subsidio que se le va a entregar al 40% o eventualmente a un 60%? Yo tengo la impresión, Juan Manuel, y me tocó conocer muy de cerca las negociaciones políticas en el Congreso, esto es transaccional. Y uno quisiera negociaciones más complejas, más sofisticadas, pero al final el gobierno dice, mire, 120 y al 40. Al final vamos a terminar en un monto mucho mayor de subsidio y con una cobertura también mucho mayor. Por lo tanto, esa va a ser lo que, a ojo de buen cubero, lo que va a terminar pasando en este proceso tarifario. Ahora, el subsidio va... porque aquí siento que entramos como en un área un poco gris, ¿no? Sí. Porque el subsidio va al consumidor final, ¿no? Pero el consumidor final, ¿qué pasa, por ejemplo, si es arrendatario? Es la persona a la que postula, es el dueño de la casa o departamento el que debe postular. ¿Cómo se establece eso? Porque uno se puede encontrar con que efectivamente puede que la vivienda sea una vivienda que califique, digamos, como para el sector, no sé, para el último decil, y por lo tanto no calificaría para el subsidio, pero que a lo mejor el que vive ahí
sí calificaría para recibir subsidio, ¿no? Sí, se me hace un poco difícil. Sí, digamos. hay muchos detalles, Juan Manuel, y que no manejo el detalle de la ley ni de la implementación. Porque hasta ahora, de hecho, no se conoce mucho detalle sobre cómo va a operar ese subsidio. Bueno, no se conoce mucho detalle, pero sí conocemos algunas cosas. Una de las cosas que conocemos es que este es un subsidio que va a ser postulado, es decir, la gente va a tener que postular. Hoy día, después de la pandemia, Juan Manuel, el Estado logró consolidar una buena cantidad de información de las personas por los pagos del IFE, el IFE laboral y un largo, etcétera, que nos permiten hacer que los subsidios sean automáticos, es decir, que no sea necesario postular. No le pongamos otro costo adicional a las personas y simplifiquemos el proceso. Eso, por de pronto, sería una muy buena mejora. Perfecto. La suspensión, el congelamiento de tarifas se dio en un contexto político y fue probablemente respaldado, uno tiende a perder la memoria en tanto tráfago informativo que tuvimos en esa época, pero prácticamente de forma transversal. Hemos visto, sin embargo, que ahora como que algunos tienen una mirada crítica respecto de lo que se hizo. Como que da la sensación de que hay otros políticos también que tienen sus propias volteretas. Déjame preguntarte aquí, en tu patita también política, porque el subsecretario, si bien es muy técnico, también se mueve en la arena política. Sí, a ver, yo te diría que en general tenemos muy mala memoria en Chile, pero los políticos tienen particularmente mala memoria. Recordemos solamente lo que pasó con los retiros previsionales, ¿no? Se señaló hasta el cansancio que esto iba a generar costos inflacionarios enormes, que iba a dejar a 4 millones de personas sin fondo, que además iba a ser más caro pedir créditos hipotecarios, créditos largos. Y así fue, y bueno, los mismos que aprobaron los retiros antes, hoy día los rechazan porque genera efectos inflacionarios. Esa es una buena voltereta, yo esperaría más buenas volteretas como esa. Pero por el otro lado, también recordemos, Juan Manuel, que las peticiones que se hicieron al gobierno en su momento, en el contexto del estallido social, fueron innumerables e inconmensurables. Parte de las peticiones que se hicieron, y terminó saliendo así la ley de servicios básicos, fue que hubiese un congelamiento total de prácticamente todas las tarifas básicas, sin pago de intereses, y después veremos, en términos generales, bueno, y paga Moya en el futuro. Eso no fue aceptado y sí se generó este proyecto de ley del 2019 con el congelamiento de las tarifas eléctricas y otros. Por lo tanto, tenemos muy mala memoria y hay que acordarse un poquito del contexto. Chile está viviendo una situación muy delicada y hoy día seguimos viviendo una situación delicada como consecuencia de las malas decisiones que se tomaron en el pasado. Los retiros previsionales, los procesos constitucionales, etcétera, nos han llevado hoy día a que tengamos una situación económica, Juan Manuel, que es muy precaria. Yo sé que el ministro Marcel celebraba el 0,2% de crecimiento del año pasado, 0,2% de lo que crecíamos nosotros en 2 semanas en un año normal. No, claro, pero para ser justo hay que poner en contexto que en algún momento teníamos cálculo de crecimiento cero o incluso de contracción económica. Entonces, no es que celebre el haber crecido 0,2, sino que efectivamente los pronósticos más pesimistas no se cumplieron. Y esa es básicamente el por qué el ministro lo destacaba. No sé si lo celebraba, pero para ser justo no es que él diga, oh, qué bueno que crecimos 0,2, sino que más bien en esa época había quienes decían que íbamos a tener incluso contracción económica, lo que no se cumplió. Ese pronóstico más pesimista no se dio. Sí, yo sí vi a varias autoridades, Juan Manuel, celebrando esas cifras y está bien. No, está bien, pero tú citabas al ministro de Hacienda, Mario Marcelo, y yo creo que es justo decir que él lo que se encargó de decir es que habían pronósticos pesimistas que decían que íbamos a tener contracción y no se dio esa contracción, sino que tuvimos un leve crecimiento. Pero lo que sí ocurrió, Juan Manuel, es que el PIB per cápita se contrajo. Y cuando uno agarra la torta, el PIB total, y lo divide por la cantidad de comensales, el pedazo de torta que le tocó a cada chileno fue menor. No, y eso da la sensación que sigue el retroceso, digamos. Y sigue el retroceso, y si mantenemos incluso las proyecciones del Banco Central o el Ministerio de Hacienda, que serían 2,7% este año, en torno al 3% el próximo, si se cumplen esas proyecciones, el gobierno del presidente Boric va a terminar con un crecimiento promedio del 2 o del 2,1%. O sea, ya tenemos... desde el retorno a la democracia, este es el peor gobierno en sus 2 primeros años en materia de crecimiento económico, sin duda. Así es. Ya. Y si se cumplen estas proyecciones, va a ser el gobierno con peor desempeño económico en sus 4 años o va a pegar en el palo con el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Ya, ahora uno al menos podrá decir que parte del primer año de gobierno del presidente Boric, que además los 3 primeros meses, digamos, uno no se los puede endosar, tienen que ver también con la herencia que recibíamos, digamos, de donde veníamos, porque uno no tiene que olvidar de dónde veníamos. Veníamos de la pandemia y del estallido social. Pero aún así, ya voy a ir a esto en un segundo más. Me gustaría meternos a qué se puede hacer para crecer más. Déjame, antes de ir a esta discusión que creo que es bien interesante, porque además tenemos todavía pensiones y reforma tributaria o pacto fiscal. No sé cómo le querías decir, pero bueno. Reforma tributaria. Ya, ok, ya. Reforma tributaria que pactaba. Alejandro, se generó un entrevero entre el ministro Diego Pardo y la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, sobre
si el Banco Central tenía a la vista hace tiempo para su informe de política monetaria o no lo que iba a ocurrir con las tarifas eléctricas. Más allá de eso, ¿cuánto puede efectivamente afectar la inflación? Porque el Banco Central, o así quedó en evidencia cuando Rosana Costa detalla el IPOM, dice que esto va a postergar alcanzar el rango meta del 3%. El ministro de Hacienda se lo iba a matizar diciendo que en estricto rigor no es tan así, que hay otras variables que van a bajar, pero se generó también una discusión adicional de algo que parecía bastante obvio. Sube la luz, vamos a tener un problema también de IPC. Sí, evidente. A ver, lo primero es que nunca es muy sano, Juan Manuel, que el gobierno comente las definiciones del Banco Central. Eso en nuestra historia republicana en general no se da y lo hemos visto un poco más frecuentemente en el último tiempo. José Gregorio decía esta mañana en la Radio Infinita que le pareció imprudente. Sí, sí. Yo diría que así como la ministra Vallejo decía, mire, respetemos las instituciones por otro contexto, sí. Bueno, esto es lo mismo. Claro. En el Banco Central hay que proteger mucho su autonomía. En el Banco Central están los mejores economistas del país. Es un cuerpo colegiado que goza la mayor reputación y han hecho bien la pega, Juan Manuel. Sí, el problema inflacionario que nosotros teníamos y seguimos teniendo es muy severo, es muy grave. Y eso ha hecho que el Central corrija sus proyecciones. Y antes nos decía, mire, vamos a llegar a la meta del 3% el próximo año, el 2025, pero eso se postergó hasta el 2026. Hasta el 2026. Y eso es una mala noticia porque fíjese que esto es como la comunicación de riesgo en la pandemia. Cuando la gente le dice, mire, es que está bajando la inflación o lo estamos controlando, ¿qué es lo que cree la ciudadanía en general? Que los precios van a bajar. Y eso no es así. En promedio no es así. A lo mejor bajan algunos productos, pero en promedio la cuenta siempre sube. Esto es como una escalera y el siguiente peldaño se transforma en el próximo piso. Por lo tanto, tener una inflación de 4,2% este año, a fin de año, en diciembre, y un 3,6% el próximo año, no es una buena noticia. Pero esto no se debe exclusivamente a la incorporación de las nuevas tarifas eléctricas. Esto tiene que ver con presiones inflacionarias externas, tiene que ver con el precio del cobre, que significa claro, que entran más recursos y por lo tanto va a generar un aumento en la demanda interna y el consumo. Son todos esos elementos que se van conjugando para que el costo de la vida en general sea mayor y esa cuenta, lamentablemente, la terminan pagando los chilenos, especialmente los sectores más vulnerables. Alejandro, ¿en qué momento, así como en qué momento se jodió el Perú, en qué momento se jodió la economía chilena? Sí. Porque esta es una pregunta que yo sé que han debatido muchos economistas a lo largo de los últimos años. Pero ¿en qué momento crees tú que se produjo ese punto de inflexión en el que estructuralmente quedamos en este como pantano en el que pareciera que no importa tanto lo que se haga, ya quedamos como en esta lógica de que si nos va bien, a lo más vamos a crecer un 3%, distante del 5% y ni hablar del 7% y para qué hablar del 9%? Sí, a ver, Juan Manuel, quiero ser bien responsable en lo que voy a decir. Y es verdad que las economías en general están creciendo menos y esto es un problema mundial. Pero en nuestro país, las decisiones que se tomaron en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet fueron determinantes para la mala situación económica que vivía nuestro país y luego el estallido social, definitivamente. Y voy a explicar un poquito los elementos. En el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que era un gobierno distinto al primero, de hecho recordemos que fue un gobierno de la nueva mayoría, donde estaba el Partido Comunista, en el corazón de las definiciones políticas, se tomaron muy malas decisiones. Una de ellas fue la reforma tributaria del ministro Arenas. Esa reforma tributaria, que entre otras cosas incrementó el impuesto corporativo por sobre el promedio de la OCDE y eliminó el FUT, que era un mecanismo de ahorro para reinvertir, generó que nuestro país dejara de crecer lo que había crecido hasta el momento. Antes de eso crecíamos por sobre el promedio del mundo. Después de eso pasamos a crecer por debajo del promedio del mundo. Tuvimos fuga de capitales y los resultados comenzaron a ser desastrosos, diría yo. Y después hay un segundo elemento que es fundamental, que es la crisis institucional derivada del estallido social. Porque más allá del origen del estallido social y que algunos podrán legitimar las demandas sociales, otros hablarán de la violencia, la consecuencia es que nuestro país cayó en una inestabilidad política brutal. ¿Qué cosas pasaron? Por ejemplo, se desancló el tipo de cambio del precio del cobre. Antes nosotros vendíamos más cobre a mayor precio, bajaba el tipo de cambio, se apreciaba el peso chileno. Eso dejó de pasar y le metimos cerca de 200 pesos de incertidumbre al tipo de cambio. Es decir, los agentes económicos dejaron de confiar en el desarrollo de nuestra economía. Ahora, esa crisis institucional en gran medida la hemos dejado atrás. El estallido social ya vivió ese ciclo, por decirlo así, que contempló, entre otras cosas, 2 procesos constitucionales largos, eternos y fracasados ambos, pero nadie está hablando hoy de constitución, nadie está imaginando que vamos a tener de vuelta un estallido social, pero sí demandas insatisfechas todavía.
pero ese ciclo ya quedó atrás. Ese problema institucional puede que hoy día esté derivado también de una segunda reforma del gobierno de la presidenta Bachelet, que es la reforma del sistema político y que ha provocado esta balcanización o atomización, fragmentación política dentro del Congreso que hace muy difícil sacar adelante proyectos. Sí, si había una sola cosa que modificar en los dos fracasados procesos constitucionales, Juan Manuel, era el sistema político. Y algunos dicen, ¿pero qué tiene que ver la política con el crecimiento? Todo, todo. Todo. Finalmente a los inversionistas, y muchos inversionistas me han dicho directamente, mire, ¿sabe qué? Una cosa es el sistema tributario, ya nosotros podemos aguantar un poco de impuestos más acá, otro menos acá, está bien. Pero la estabilidad política del país, la capacidad para generar acuerdos, para converger, para discutir en las diferencias y diseñar buenas políticas públicas es fundamental. Y eso nosotros lo perdimos con el término del sistema binominal, vilipendiado sistema binominal. Bueno, el sistema que tenemos hoy día genera más arrastre, tenemos más candidatos con el 1%, tenemos 20 y tantos partidos políticos. Lo único que terminó en la práctica fue con la exclusión de los partidos más pequeños, pero finalmente hubo un incentivo con las otras modificaciones que se hicieron también al mercado de la política, de que hubiese un incentivo a generar tu propia pyme política, o sea, cada quien tiene su propio partido, digamos. Absolutamente, y hoy día se premia el caudillismo, se premia el discolaje, se premia el populismo, y eso es lo más grave. Yo creo que no hemos dimensionado aún la importancia que tuvieron los retiros previsionales, Juan Manuel, y el clímax del populismo en política lo vivimos con los 3 retiros previsionales que inyectaron 50.000 millones de dólares a la economía, dejaron a 4 millones de personas sin ahorros previsionales y son responsables de que hoy día para las familias chilenas sea casi imposible acceder a un crédito hipotecario. Que es una discusión que claramente a esta altura ya no se logró zanjar, porque todavía tenemos quienes quieren insistir en un 7º proyecto de retiro, puesto en que uno tiende a imaginar no va a tener el respaldo del Congreso, pero francamente uno nunca sabe. Déjame volver un paso atrás, porque a propósito de la reforma de Alberto Arena, esa reforma después fue corregida, pero ¿cuánto de ese rezago, de esa mala reforma, coincidentemente, porque yo creo que en la clase política no hay nadie que la defienda hoy día, todavía nos acompaña? ¿Cuánto de esa reforma todavía nos acompaña como rezago? Yo creo que mucho, porque eso generó un camino distinto, generó condiciones que cambiaron y las inversiones, y eso hay que entenderlo, son de largo plazo. Claro. El gobierno ha hablado mucho del aumento en la inversión extranjera directa y eso es una buena señal, por cierto, pero mucha de esa inversión no tributa en Chile y no genera empleos en Chile. La inversión que realmente importa se llama formación bruta de capital fijo y en la inversión en construcción, en maquinaria, en innovación. Y el año 2023... Claro, que tiene una demanda en mano de obra y también en insumos. Exactamente. Claro, y que además paga impuestos. Exactamente. Y eso, Juan Manuel, el año 2023 se contrajo en un 5,3%. Este año va a seguir a la baja. Vamos a seguir bajando del piso que teníamos antes. Y las inversiones son de largo plazo. Fíjate que en la Universidad de San Sebastián hacemos una medición que llamamos el índice económico de la permisología. Y cuantificamos cuánta plata pierde Chile por estos proyectos que no se desarrollan y que finalmente generan un impacto en el empleo. El año pasado perdimos 2.000 millones de dólares por proyectos que no llegaron a puerto por una burocracia excesiva. ¿Y por qué? Bueno, porque el sistema no está funcionando, no estamos generando la agilidad necesaria y estamos generando demasiadas trabas micro y macroeconómicas para el crecimiento. Ahora, se ha prometido una y otra vez que esto se va a corregir a partir de los proyectos para terminar con la permisología, ¿no? Tener ventanilla única y un montón de otras cosas más. Va, me imagino, sí, por el camino correcto, esa discusión político-legislativa. Sí, como todas las cosas en la vida hay matices, Juan Manuel. Me gustan los matices porque entre el blanco y el negro hay como 54 tonos de blanco y 89 de negro. Absolutamente. Y aquí hay algunos... Y ni hablar de los grises. Hay 2 proyectos en cuestión. Uno, el de permisología sectorial, claro, y otro, el del sistema de evaluación ambiental. El de permisología sectorial, al que te refieres tú, va bien encaminado. Yo creo que ese proyecto va a tener un trámite legislativo apropiado, hay acuerdos para poder avanzar. Pero el del servicio de evaluación ambiental, que es donde está el meollo, allí está el 80% de los proyectos de inversión, es un proyecto que no van por buen camino y no está bien diseñado. Fíjate, déjame darte solo un dato. A ver. El año 2013, en Chile, se aprobaron proyectos de inversión en el sistema de evaluación ambiental por 30.000 millones de dólares. Esos son 10 puntos del PIB. El año 2023 aprobamos proyectos por 11.000 millones de dólares y en una pendiente continua a la baja. Es decir, si vamos por esa tendencia, no nos extrañe que sigamos viendo un mercado laboral deteriorado, las cifras de desempleo que tenemos hoy día y un incremento de los salarios reales que no está acorde con el nivel de crecimiento que debiera tener nuestro país, que debiéramos aspirar al menos a un 4%. ¿Eres de los que está o no con David Bravo a propósito de este debate respecto de si hemos recuperado o no las condiciones laborales que teníamos pre-pandemia?
Porque él ha planteado tú esta discusión de que el cálculo está mal hecho, en el fondo, dicho así, bien en simple. Sí, David Bravo ha participado muy activamente en la recuperación de empleo en Chile. Recordemos que cuando se hizo, cuando estábamos en el gobierno, nos tocó convocar a una mesa de expertos para ver cómo incentivábamos el empleo formal. Recordemos que en pandemia, Juan Manuel, se perdieron 2 millones de empleos. Se recuperó el 95% de esos empleos que se perdieron. Y en buena medida gracias al IFE laboral, que era el IFE laboral creado entre otros por Joseph Ramos, David Bravo, que era un subsidio a la oferta de empleo, es decir, al trabajador, y que permitió generar incentivos correctos para la formalización. Y David tiene toda la razón. Nosotros hoy día tenemos una crisis de empleo no declarada. ¿Por qué es crisis? Porque estamos creando mal empleo y estamos creando poco empleo. Tenemos tasas de desocupación que son altísimas, muy lejos del 7% que debiéramos tener, que era lo que teníamos antes de la pandemia. Y por el otro lado, no declarada, porque las autoridades no se están haciendo cargo del problema. Tenemos una ministra del Trabajo y Previsión Social que parece estar dedicada fundamentalmente a la previsión social, pero el rol de la ministra del Trabajo también es crear empleo. Y hoy día muchas familias, muchas personas que nos están viendo hoy día a través de la pantalla, están viviendo una situación delicada. Y eso no es solamente por el incremento de los precios, es porque no tienen empleo o porque no tienen empleos de buena calidad. Alejandro, en el debate, me queda muy poquito tiempo, pero en el debate sobre la reforma previsional, la gran traba, que no es la única, pero la gran traba que pareciera existir hoy día es qué hacer con el 6% de cotización extra, ¿no? Y hay quienes han planteado 3 y 3, hay quienes no les gusta la fórmula, hay quienes dicen no, 6% de capitalización individual, otros han planteado la fórmula 5-1. ¿Cuál es la que te parece que debería corregir más precisamente el problema que tenemos hoy día de las pensiones actuales y futuras? Porque son dos cosas que al mismo tiempo se quieren subsanar con ese 6% de cotización adicional. O sea, hay tanta cosa que decir ahí, Juan Manuel, pero para tratar de separar, de membrar el chancho, como se dice en el sur, en Payaco, de donde soy yo. El diagnóstico hoy día está mal planteado, a mi juicio. Si no tenemos un buen diagnóstico, obviamente no vamos a tener una buena solución. ¿Cuál es el problema de las pensiones en Chile? Con nuestro sistema de capitalización individual, es que la gente cotiza poco y cotiza por pocos años. Entonces, se nos ha dicho, el presidente Boric decía en su cuenta pública, el promedio de la pensión en Chile son 230.000 pesos. Y eso es cierto, pero es cierto considerando que un 25% de las personas que hoy día están jubiladas cotizó cero. No 2 meses, 3 meses, cero. Si nosotros vamos y revisamos en datos de la Superintendencia de Pensiones, las personas que cotizaron 20 años tienen pensiones promedio hoy día de 530.000 pesos. Sí. Es hasta la diferencia. Sí, claro. Entonces, es el clásico argumento que mi amigo José Piñera planteó en esa famosa entrevista donde él insistía, pero ese perfil es muy escaso de las personas que no tuvieron laguna en el fondo y que cotizaron permanentemente. Es muy escaso, pero la pregunta es qué es lo que tenemos que incentivar como sociedad. Entonces tenemos dos opciones. Una, adaptarnos a lo que tenemos y decir, mire, ¿sabe qué? Tenemos 30% de informalidad, la gente no cotiza y no va a cotizar nunca, entonces vámonos al reparto. Esa es como la solución que está entregando el gobierno, pero el reparto, conocemos la experiencia en el mundo, Juan Manuel, y es un hoyo sin fondo, porque ¿qué es reparto en simple? Significa solidaridad intergeneracional. ¿Qué es eso? Que yo tomo los recursos de los cotizantes del mes pasado y me los gasto este mes en los actuales pensionados. Eso tiene un pequeño problema, que es que hoy día tenemos 2,5 millones de adultos mayores. Al 2050 van a ser 5 millones de adultos mayores y con una relación que va a ir cambiando negativamente. No va a faltar plata igual. No va a faltar plata igual. Y la solución de la política, que ya lo conocemos, va a ser, bueno, aumentemos el reparto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cotizar más. Para eso está bien aumentar los puntos de cotización. Pero nuestro mercado laboral, Juan Manuel, que es lo que conversábamos antes, no va a tolerar un incremento del 60% de las cotizaciones a 6 puntos con la propuesta del gobierno. Es imposible. Ya. Eso va a gatillar más desempleo y caída de los salarios. Y la fórmula, si no me equivoco, de Ignacio Briones, de que sea a través, por ejemplo, de IVA, que se haga en términos generales, o sea, que a través del IVA se tome esa plata para mejorar las cotizaciones. Sí, Ignacio y otros lo han planteado y a mí me parece una propuesta interesante. ¿Por qué? Porque es verdad que 1 de cada 3 personas no cotiza en términos generales. Hoy día tenemos 12 millones de cotizantes, pero hay 5,8 millones de cotizaciones en el sistema cada mes. Pero todos consumimos, todas las personas consumen. Y siempre hemos hablado, bueno, pero es que el IVA es regresivo. ¿Qué significa eso? Que las personas de menores ingresos pagan más proporción de sus salarios en IVA. Bueno, eso es una buena noticia si es que fuera cotización.
porque significaría que aquellos sectores de menores recursos podrían ir ahorrando más recursos proporcionalmente en el chanchito. Y deja de ser regresivo. Nos va a quedar pendiente la reforma tributaria, pero como esa discusión todavía no se toma realmente el Congreso, quedas comprometido o te comprometo para que vengas a conversar sobre eso también, Alejandro. Pero fantástico, muchas gracias. Juan. Muchas gracias, Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, conversando esta noche con nosotros en la entrevista Prime. Y a ustedes, gracias también, como siempre, por acompañarnos aquí en Mega Noticias Ahora. Que estén muy bien, buenas noches. La entrevista Prime.